hacia dónde vamos? Veremos si sabemos o no hacia dónde vamos. Le damos la bienvenida a Sergio Massa. Gracias por estar. No, por favor. Gracias por invitarme. ¿Tenemos signos de un país más normal, como decía yo recién al principio, con estas dos definiciones que tienen que ver simplemente con conversar? A ver, tenemos un país que en medio de muchas anormalidades tiene sus normalidades, podríamos decirlo. Yo te diría, a veces queremos ver el pasado que vuelve. Y no necesariamente el pasado vuelve, o por lo menos no vuelve igual. Esta semana tuvimos la sensación de que algo más cerca de 2001 estábamos. Estábamos con las calles tomadas, los piqueteros habían vuelto a ocupar el espacio público, la 9 de julio cortada durante 24 horas, la gente yendo a los bancos a retirar sus depósitos, pero en el medio hay algunas diferencias que son sustanciales. Primero, hay una elección presidencial adentro de nada, un mes y 20 días. Primer punto diferencial con 2001, porque 2001 uno de los problemas que tenía es que había habido una elección de medio término con una derrota aplastante del oficialismo y un cambio hasta en la Cámara de Diputados en quienes conducían. Esto no existe. Hay una elección que está a punto de ocurrir y hay casi un presidente virtual. Esto complica, pero por lo pronto hay una expectativa de que la institucionalidad siga. Por otro lado, tampoco se da la misma situación en términos de la economía y de las finanzas. Primero porque tenías el cepo de la convertibilidad entonces y tenías una situación de desaparición absoluta de las monedas en todo el país, lleno de cuasimonedas y con una situación social, sobre todo, muy diferente porque no había la red de contención que existe ahora. Por lo tanto, la fragilidad podríamos decir que podría asemejarnos, pero las diferencias son muchas y esto de alguna manera nos abre una expectativa de cierta esperanza de que podríamos retomar, yo no diría normalidad porque las normalidades de la Argentina son las excepciones, pero sí por lo pronto alguna expectativa de cierta estabilidad que es a lo que por lo pronto aspiramos todos. Totalmente, y me quedo con este concepto, me parece que es importante para todos quedarnos con eso y no pensar siempre en que lo que viene es lo peor o lo peor es lo que ya pasó y lo que viene no sabemos qué es lo que pasa. Bueno, tenemos a uno posiblemente de los principales referentes de la oposición sentados con nosotros hoy y hablamos del pasado, hablamos de lo que tenemos, pero ¿qué es lo que viene, Sergio Massa? Bueno, viene un país al que va a haber que encararle cambios, reformas, pero viene un país en el cual lo primero que vamos a tener es una enorme convocatoria a un acuerdo económico y social. El 10 de diciembre, el desafío más importante con el que se enfrenta Alberto como presidente es el de poder sentar una mesa de empresarios, trabajadores, Estado, actores políticos del oficialismo y de la oposición y todos juntos. Chiquito, te interrumpo. Alberto ya es presidente para vos. Yo creo que la elección está terminada. Está en camino a definirse. Es una... A ver, yo veo una enorme ola de esperanza de la sociedad argentina alrededor del cambio de gobierno. Creo que el fracaso de Macri fue tan rotundo que la decisión de la sociedad es construir una nueva mayoría, construir un nuevo gobierno y que ese nuevo gobierno empiece el 10 de diciembre. Vos hablás de un gran acuerdo como necesario, que es lo que no intentó este gobierno. Ahora, una pregunta que nos hacemos muchos es, pero el Frente de Todos es una coalición muy amplia. Tan amplia que va de extremos a extremos. Un extremo es el garantismo, la justicia legítima, y otro extremo es, casi diría, Sergio Massa, socio de Rudolph Giuliani, autor de Tolerancia Cero. Sí. ¿Cómo se sintetizan esas diferencias? Con diálogo. Y creo que el 11 de diciembre Argentina necesita recorrer el diálogo. Un programa de gobierno... ¿Pero qué se impone? ¿Justicia legítima o tolerancia cero? No, eso es una... Digamos, es parte de la chicana o de la contradicción berreta que el gobierno plantea para tapar su fracaso. Pero ¿existen esos dos polos? Existen ideas distintas y en todo caso lo que existe es la conciencia de que tenemos que resolver un problema muy serio, que es que en la Argentina, en estos 4 años, a pesar de la propaganda oficial, vivimos con más miedo, vivimos más inseguros, la droga en los barrios creció y desgraciadamente las fuerzas de seguridad no terminaron un proceso de profesionalización que tienen que recorrer. Después la discusión del código, después la discusión del código es una discusión en la que te diría
muchos de quienes son parte del gobierno, Pinedo, firmaron un código con Arlanián. Esa contradicción en todo caso la tuve con el anterior y con este gobierno, y voy a sostener las ideas que tengo, que tienen que ver con que en la Argentina el esfuerzo más grande hay que ponerlo en la inversión en prevención y lucha contra la inseguridad a la hora de encarar el ataque contra la inseguridad. Por ejemplo, bajar la edad de imputabilidad. Sí, claramente, lo sigo pensando. Y lo vas a seguir planteando. Y el debate en el Parlamento definirá con mayorías y minorías cuál es el modelo que quiere la sociedad argentina. Y a propósito de ese debate y de ese consenso que vos planteás que se va a desarrollar en el Congreso, ¿cómo sentís que se va a dar en una situación con espacios tan diferentes, con opiniones tan diferentes? Es que yo creo que eso es subestimar la situación de la Argentina. A ver, Macri deja al final de su mandato más de 4,5 millones de pobres nuevos, deja a la Argentina con una deuda mayor que su PBI, lo recibió con el 20% del PBI, la deja con una deuda mayor que el PBI, deja a una Argentina con un récord de inflación que solo lo supera la hiper de Alfonsín, deja a la Argentina con un Banco Central sin herramientas por el acuerdo con el Fondo, sin herramientas para poder tener políticas monetarias activas, deja una Argentina con la industria apagada. Hoy volvió a caer la industria de la construcción y venimos de 16 meses de caída consecutiva. O sea, la profundidad del daño de Macri es tan grande, que nuestra responsabilidad es sentarnos a la mesa y entender que más allá de las diferencias que tenemos o que podemos tener, lo que hay que buscar es los acuerdos mínimos para poder volver a poner de pie a la economía argentina y al país. ¿Son posibles estos acuerdos mínimos? Sí. Porque desde el discurso parece que decís, bueno, entonces, ¿cómo puede ser que nadie se haya puesto de acuerdo antes? Si a través de ese mecanismo... En la Argentina no hubo acuerdo porque Macri es un soberbio que, entre otras cosas, ha excluido a todos aquellos que le plantearon algo distinto, pero no solo desde la oposición. La exclusión de Monzó, de Massot, dejar a un lado a Frigerio, dejar a un lado a Pinedo, por poner actores centrales del diálogo político en la Argentina, tiene que ver con que Sergio, el presidente es un presidente con poca tolerancia a la opinión distinta. Sergio, no fue precisamente inclusivo el gobierno anterior, del que vos mismo te fuiste, y que tiene predominancia dentro de la coalición que integran. Pero aprendimos de los errores, por eso construimos el Frente de Todos y por eso hoy estamos diciendo, a pesar de haber ganado una elección con casi la mitad de los argentinos levantándose a apostar por la esperanza, que todavía nos falte y que tenemos que seguir convocando a otros sectores. Ahora, ¿cuál va a ser el gobierno de Alberto Fernández, si es que es elegido presidente, en temas como la economía, por ejemplo, de lo que vos estás hablando, después que hoy, por ejemplo, plantea una preocupación por las multinacionales en temas energéticos, que es una de las apuestas que el mismo Frente hace? ¿Qué crees que eso genera? No entiendo la pregunta. Sí, hoy Alberto Fernández en España, habrás leído la declaración, su preocupación por las multinacionales en el sector energético. Digo, ¿cuál va a ser el gobierno? ¿Va a ser un gobierno que va a abrirse a inversiones, que va a apostar a vaca muerta, como dice, pero por otro lado, cuando la mayor parte de las inversiones en vaca muerta están viniendo... Sí, pero Alberto me parece que lo planteó muy claramente referido al spot energético. Contémosle a la gente que en la matriz energética de la Argentina hay un problema muy serio, que es que una empresa italiana, amiga de la familia del presidente Macri, y el hermano de la vida del presidente, a través de Central Puerto y de Enel, le venden con centrales obsoletas de más de 50 años energía a mayor valor que los que vinieron e invirtieron en la Argentina en energía eólica, en energía solar, en energía hidroeléctrica. Entonces, nos encontramos con la curiosidad ¿qué quiere decir? De que Araucaria, MSU o Pampa invirtieron en construir y firmaron contratos en la Argentina, y resulta que un señor que es concesionario de una central que tiene más de 50 años, que la vemos cuando vamos camino a Buenos Aires, como Nicolás Caputo, cobra más caro en dólares en el spot por una resolución de la Secretaría de Energía. Pero entonces, energía claramente también es vaca muerta. Sí, energía claro. También es vaca muerta. ¿No hay una denuncia penal al respecto? Sí, hay una denuncia penal y vamos a tener además en el caso de vaca muerta legislación para acelerar el proceso de inversión, para acelerar el proceso de amortización de esas inversiones, porque creemos que es muy importante que Argentina tenga desarrollo alrededor del sector gas. ¿Y estas declaraciones crees que aclaran,
¿Conspiran contra conseguir esas inversiones? No, yo creo que fueron muy claras y además fue después de Alberto encontrarse con actores centrales de la futura inversión energética en la Argentina. Lo que te piden es, hay reglas contractuales, hay contratos, y después hay actores que aparecen como hijos privilegiados, no por contratos que firmaron, sino por resoluciones del soberano. Entonces, el que viene a invertir de afuera, ¿qué te dice? Tener reglas asociadas a los contratos que firmaste y no a que Nicolás Caputo sea amigo del presidente de la República. Hablando de contratos firmados, tampoco queda claro, o parece no quedar demasiado claro, las declaraciones de Alberto Fernández respecto a qué hacer con la deuda, la famosa deuda que tanto nos preocupa y que pareciera ser que tiene tanta incidencia en la economía de la Argentina. Bueno, porque el gobierno defolteó la deuda, ¿no? Defolteó primero la deuda privada y ahora, digamos, planteó una renegociación de plazos de la deuda, de la deuda en pesos primero y después, digamos, planteó una renegociación de la deuda de acreedores privados. En lugar de sentarse con el fondo y plantearle la renegociación del acuerdo con el fondo, que es lo más importante. Si Argentina consigue un acuerdo más razonable con el fondo, no necesita hacer el reperfilamiento de deuda de bonistas privados. ¿Qué van a hacer, los diputados del Frente Renovador, Sergio? Pues déjame que termine la idea, por favor. Sí. Entonces, hoy nos encontramos con la contradicción de que el gobierno, para no reconocer frente a la sociedad su fracaso en el acuerdo con el fondo, prefiere poner a la Argentina en crisis frente a los bonistas en lugar de apostar a sentarse a una mesa seriamente y decirle al fondo, miren, el acuerdo que firmamos fue malo para la Argentina. Entendemos que eso le genera incertidumbre a los bonistas y queremos volver a discutirlo. Que es lo que seriamente, no solamente nosotros venimos planteando, y yo lo vengo planteando desde noviembre del año pasado, sino que además es lo que seriamente espera el fondo de la Argentina. Sergio, esto es lo que debería hacer el gobierno, que no hace, pero sí hay algo que van a tener que hacer los diputados del Frente Renovador, de tu espacio, que es decir qué van a hacer con el proyecto de ley que va a mandar el gobierno respecto de reestructuración, reperfilamiento. Como es que todavía no hay proyecto de ley. Pero, el gobierno sigue en este tema igual que a lo largo de estos 3 años y medio. Hace anuncios para los medios que después no aparecen en la realidad. A ver, seamos conscientes. ¿Cuál proyecto? ¿Que dice qué? Lo que anunció el gobierno. ¿Qué anunció? Anunció un título. Perfecto. Vos pensás que la discusión de un tema, por ejemplo, de prospectos de deuda, puede ser un libro así de grande. Correcto. Entonces, el gobierno dice un título para quedar bien en los medios. No tienen todavía una posición al respecto, porque no conocen el proyecto. Pero si no... Correcto. Digamos, lo que hay es un anuncio. Perfecto. Que en realidad tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver, yo creo que con la falta de herramientas con las que el gobierno enfrentó a lo largo de estos meses un problema muy serio de credibilidad que tiene el propio Macri. O sea, el gobierno de Macri hoy, digamos, tiene un problema de credibilidad frente a los mercados que en algún momento lo llevó al acuerdo con el fondo y que hoy lo lleva a una situación de que ya ni siquiera los bonistas le tienen confianza a este gobierno. Ahora vos fíjate una cosa. Hoy Alberto plantea la política energética en España. Fíjate cómo le fue a las energéticas en la bolsa de Nueva York a la tarde. ¿Y vos decís que eso es por las declaraciones de Yo Alberto? lo que creo es que hay sectores de la economía mundial que empiezan a darse cuenta que Argentina está sobrecastigado, producto de que este gobierno le mintió a muchos tenedores de bonos y de acciones en el mundo, y empiezan a ver que el 10 de diciembre lo que empieza en la Argentina es un gobierno con dirigentes que además aprendimos de nuestros errores. Sergio, ¿vos estás sentado en la mesa chica de estas decisiones? Yo ni mesa chica, ni mesa grande. No, pero simplemente tengo un ámbito de confianza y de relación. Sos un dirigente de muchos años. Parte de los que has sido jefe Alberto. de gabinete, claro. Tengo un ámbito de confianza y de relación y de diálogo con Alberto como para charlar de este y de otros temas. ¿Con Alberto? No sé, eso preguntáselo a Alberto. Pero digo, ¿a vos sos uno de los consultados? Pero es que eso se lo tenés que preguntar a él. Yo tengo la posibilidad de poder charlar con él con libertad y dando mi opinión todos los temas. Esto confirma que Alberto consulta radialmente, porque digo, no están en una mesa. Es que si hay una mesa o no hay una mesa, me parece que no es un tema para andar ventilando en los medios. En todo caso, hay que usarla para tomar decisiones. Es interesante saber con quiénes consulta, con quiénes habla el principal. En la Argentina el Poder Ejecutivo es unipersonal. En todo caso, digamos, preguntáselo a quién va a ser el presidente. Yo tengo mi responsabilidad, mi tarea y mis opiniones.
y trato de expresárselas de la manera más genuina. No tenemos la posibilidad. Alberto ha sido muy crítico con algunos jueces que llevan causa de corrupción, algunas denunciadas por aliados tuyos, como Margarita Stolbizer, a quien Margarita no ha cuestionado esos jueces. ¿Cuál es tu posición y qué crees que va a pasar con esas causas en el gobierno de Alberto Fernández? Que el cuestionamiento a los jueces, pero no a un juez o a dos jueces, el cuestionamiento a la justicia es, te diría, un planteo que te hace del primero al último de los argentinos, porque vivimos en una sociedad donde la justicia ha ido atando sus resoluciones a los distintos tiempos políticos o tiempos propios de los jueces. ¿Vos crees que en la causa Los Sauces, que denunció Margarita Stolbizer? Es que el pero problema, un caso concreto, porque si no, ¿sabés cuál es el problema? Alberto no la conozco la causa Alberto en detalle. habló de cosas concretas y de jueces concretos. Sí. Entonces yo te pregunto, en los casos de las causas que denunció Margarita Stolbizer, causa Los Sauces, en las que no ha objetado la actuación de los jueces, ¿vos creés que hay ahí una actuación incorrecta de esos jueces? No, primero no sé quién es el juez de Los Sauces y me gustaría que en todo caso me aclares quién es el juez para ver si tengo una buena o mala opinión. De Bonadío, de Ercolini, Te lo voy a poner más simple porque entiendo que el desafío, digamos, que existe a lo largo de estos meses en muchos que por ahí no entienden qué significa la construcción del Frente de Todos es trabajar buscando contradicciones. Yo tengo una posición clara con el tema. No, pero expectativas a futuro. Yo tengo una posición muy clara con el tema de la justicia, que tiene que ver con la independencia. Y tengo una posición muy clara que es la de defender el trabajo de los buenos jueces y el buen trabajo de los jueces. ¿Eso se va a lograr, Sergio? Donde vea que hay una situación que no comparto, de la misma manera que cuando muchos se metían abajo de la cama, yo di una pelea, la voy a dar, no tengo ningún problema porque ya demostré que tengo coraje para dar las discusiones y las peleas que hagan falta. ¿Eso es posible en la Argentina? Acabas de definir, la justicia en la Argentina va de la mano del vaivén político del momento, uno puede inferir que... Porque la estabilidad los jueces la usan en beneficio propio y no en beneficio de la sociedad. El principio de estabilidad de los jueces está pensado para que el juez tenga independencia de la política y tenga libertad de tomar decisiones, en muchos casos vinculados a lo patrimonial. Los jueces, en lugar de usarla en función de tener esa libertad, la usan en función de meterse o no meterse en los tiempos Con lo cual, políticos. ¿estás de acuerdo con Cristina cuando dice esto es una rémora de la monarquía que hay que cambiarla? ¿Lo de la estabilidad de los jueces? No sé dónde dijo eso Cristina. Lo dijo en Ferro. Y dijo que... Pero yo la verdad es que en Ferro Cristina expresaba una fuerza política y yo otra. Pero por eso. Pero hoy comparten la fuerza política. Bueno, ¿Vos estás de acuerdo? pero hay cosas por las que nos hablando... peleamos. Vos me estás pidiendo que me ponga de acuerdo pero en esto pareces estar en de cosas... acuerdo. No, pero para. Sergio. Vos pretendés que yo me ponga de acuerdo en cosas por las que ya me peleé. Ya me peleé, ya fijé mi posición y no cambio mi posición. Ahora, yo entiendo que el daño que le hizo Macri a la Argentina es tan profundo, la destrucción de la clase media argentina y el daño sobre la clase media argentina de este gobierno es tan profundo que obliga a que más allá de las diferencias que yo pueda tener con uno u otro integrante de mi fuerza, ponga el hombro para construir, para poner en marcha la reconstrucción de una economía argentina que necesita inexorablemente de gente que ponga ideas y ponga en valor el trabajo y la producción nacional. Esto es una enorme definición. Vos estás planteando, por varias cosas yo ya me peleé y tengo una posición tomada y no vuelvo atrás. La necesidad es más importante que lo ideológico o con diferentes posturas que uno puede tomar frente a la realidad en la Argentina. Es que el dolor de la gente, negar el dolor de la gente... Eso. A ver, solo los necios que se encierran en la quinta Los Abrojos con Macri pueden negar el dolor que está viviendo la Argentina. ¿Cómo se hace para convivir con estas realidades o estas visiones muy diferentes, que es un poco lo que te planteaba Claudio desde el principio, teniendo también espacios... Pero pensás que Carrió le dijo chorro a Macri, asesino, delincuente, contrabandista. No, acá todos se dicen de todo. Y convivieron, entonces... Eso avala. Eso no es un problema de que avala o no avala, pero yo te diría, cuando se construyó Cambiemos,
no vi tanta preocupación por alimentar la idea de las dudas sobre las contradicciones como ahora en la construcción del Frente de Todos. Pero digo, Por ahí aprendemos. La causa de contrabando estaba abierta en ese momento. La causa de Macri de escuchas a sus familiares también estaba abierta. Durante el ejercicio del Macri gobierno. era jefe de gobierno y escuchaba a su cuñado. Sergio, te hago una pregunta. Mirando para adelante, respecto a la estabilidad de los jueces, en la provincia de Buenos Aires, tu territorio, tus diputados, tus senadores votaron y aprobaron el pliego del Procurador General Julio Contegrán. ¿Sí? No. No lo votaron. No. ¿Ustedes están de acuerdo o están presionando para nosotros que... no estamos presionando nada. Contegrán dijo ¿Debería asumió, renunciar? No, Contegrán dijo cuando asumió, y está filmado, yo llegué con la gobernadora y me voy con la gobernadora porque soy un procurador político. Si querés mañana te mando el video para que lo tengas en constancia. No, pero digo, y debería renunciar. Entonces, no, lo que digo es que en todo caso él lo que tiene que mirar es cómo afecta su propia credibilidad haber dicho cuando asumió, yo llego con la gobernadora, me voy con la gobernadora y ahora decir me quiero quedar porque el cargo es eterno. ¿Para algunos valen las contradicciones del pasado y para otros no? No, valen para todos. Por eso digo, así como me preguntás a mí, me gustaría que lo pongas en valor en lo de Contegrán. ¿Tenés coincidencias con la Cámpora? Sí. ¿Cuáles? Muchas. ¿Es cierto que más que con los intendentes hoy? No. Coincido en muchos temas, en temas que tienen que ver con la mirada alrededor de los temas sociales y del dolor de la gente, la necesidad de construir una etapa nueva de diálogo. Yo a veces veo que muchos dirigentes viejos y algunos, inclusive algunos periodistas todavía están con un chip viejo, que tiene que ver con una Argentina que fracasó. La Argentina de la grieta ya fracasó en el final del kirchnerismo y fracasó con Macri. Y Macri fracasó porque abonó la teoría de la grieta. Y la etapa que viene es una etapa nueva donde el diálogo y los acuerdos le van a ganar a aquellos que creen que la Argentina se construye en base al odio. ¿Hay espacio para esos acuerdos? Sí, claro. Digo, pasan muchas más cosas. ¿A quiénes incluyen en los pasan muchas más cosas de las que ustedes creen en el día a día de la Argentina. Bueno, de hecho, tu casa se ha convertido en casi un centro de peregrinación de muchos dirigentes del PRO. Un centro de diálogo de dirigentes peronistas que excluye y de a Macri, otras fuerzas políticas. Que excluye a Macri. Pero porque a mí me parece que el problema de fondo es que el presidente tiene en su ADN la soberbia y el ninguneo por el otro como valores centrales. ¿Pretendés captar a personalidades de Cambiemos? No, yo al contrario, pretendo que sean fuertes en la oposición, pero que tengamos la inteligencia de darle a los argentinos previsibilidad. ¿Pero advertís que hay un post-macrismo en Cambiemos? El fracaso de Macri se transforma en derrota y la derrota va a generar nuevos liderazgos. ¿Que son quienes hablan, que dialogan con vos? No sé si son quienes dialogan conmigo u otros. La Argentina va a buscar quienes lideren la oposición al gobierno que nos va a tocar representar a nosotros. Nos quemamos con fuego varias veces y la pregunta, insisto en esto, ¿cómo vislumbrás vos estas declaraciones, reacciones que puedan tener dirigentes más radicales de un lado y del otro, que hacen en general mucho daño? Van a quedar en el pasado todos. A la hora de gobernar. Van a quedar en el pasado todos. ¿Y cómo se construye la transición, Sergio? Porque en definitiva la transición ya está transcurriendo, porque en definitiva vamos camino a un 27 de octubre donde los argentinos van a ir a las urnas, van a votar con esperanza. Lo que me parece es que van a quedar atrás. Los profetas del odio van a quedar en el pasado, de un lado y del otro. Y ese pasado se va a llevar también en esa lógica de llevarse al odio por delante para construir una Argentina, digamos, donde haya acuerdos, también se va a llevar a comunicadores, a todos los que vivieron alimentando la grieta como una forma de darse lugar en la sociedad. Hablando de consensos y de diálogo, naturalmente la Cámara de Diputados es el lugar donde eso se desarrolla desde el punto de vista formal. Pero la jefatura de gabinete también es un lugar muy importante en ese sentido. La conocés bien y sabés que ahí se tejen y se manejan los hilos. Posiblemente, inclusive cuando hablas de la soberbia con la que vos definís que Macri se ha manejado, muchos responden a que su jefatura de gabinete, o más precisamente su jefe de gabinete, hizo y puso mucho
ahí. Sí, yo creo que el mayor ¿Te daño... gustaría este lugar? El mayor daño... Ya fui jefe de gabinete. ¿Y? Me encanta que Alberto elija con libertad como presidente de la nación su equipo, y lo que me guste a mí o no importa, acá todos tenemos que poner el hombro para sacar adelante a la Argentina. ¿Vos hoy podés asegurar que vas a estar en la Cámara de Diputados o podés llegar a estar en el gabinete? No, yo hoy voy a estar en la Cámara de Diputados, te lo aseguro. No hay duda. No hay ninguna duda, pero... Lo que te diría es que en todo caso el daño más grande que le hizo este jefe de gabinete a este presidente es construir una realidad virtual, ¿no? Esta cosa de mostrarle resultados de robots en las redes, alentando un gobierno y un camino que era el camino equivocado. Hay un día que la virtualidad y la realidad chocan y confrontan, y es el día en el que el gobierno se encontró con que las encuestas que al mediodía le decían que estaban empatando tenían 15 puntos de diferencia. ¿Llegaremos a unos meses donde la Argentina puede ser leída con cierta previsibilidad y con racionalidad? Sí, yo creo que la Argentina que viene es una Argentina, primero, con mucho orden, una Argentina con un gobierno plantado en la idea de progreso, una Argentina con una economía absolutamente previsible, con el desafío de ir bajando la inflación de a poco, pero sobre todo de ir recuperando el crédito como valor. Este es un país en el que hoy no conviene invertir porque el gobierno te pone la tasa de interés al 86%, te llama a timbiar. Un país donde tengamos la capacidad de cumplir con nuestros acuerdos y honrar nuestras deudas sin que eso signifique lastimar el tejido social argentino, y para eso hay que tener un programa de crecimiento. El fracaso más grande de Macri es que creyó que la economía crecía simplemente por la ficción alrededor de lo financiero. Y es muy parecido a lo que le pasó a la Argentina, a lo que le pasó con la crisis de Lehman Brothers en el 2008-2009, al mundo, ¿no? Esta idea de creer que los derivados financieros generan riqueza per se. El mundo de las finanzas existe cuando está anclado en la economía real. O sea, el crédito hipotecario existe cuando está asociado a un departamento que se construye. El crédito productivo existe cuando está asociado a una pyme que invierte. Este gobierno inventó herramientas que se retroalimentaban y que terminaron envenenando a la economía argentina. LELIC, LEVAC, LEVOC, BOTE, el nombre que quieras, toda una serie de cosas que lo único que hicieron es generarle un vehículo para que se llevaran los dólares, que eran los mismos dólares que tomábamos prestados. El récord de este gobierno de que se le hayan ido más dólares que los que le prestó el FMI es un récord inigualable a nivel mundial. Sergio, ¿cuánto influyó en tu decisión de ser parte del Frente de Todos las diferencias que tuviste con el presidente, las diferencias personales, y que el presidente te haya descalificado diciéndote ventajita? ¿Cuánto fue ese? Nada, yo una cosa, y el presidente le consta porque me ha llamado después de eso para pedirme muchas veces ayuda, y yo cada vez que creía que mi decisión podía ayudar al país lo he hecho, sin mirar que desde el punto de vista personal considero que el presidente no tiene valores morales, ¿no? Que es una persona sin valores morales. Pero al margen de eso, yo tengo claro que mi responsabilidad es pública y es con el país. No influyó en nada desde el punto de vista de mi decisión personal, y en todo caso me queda la tranquilidad y la alegría de saber que cuando me descalificó de esa manera, me descalificó porque él estaba construyendo la violación de una ley. Porque él decide descalificarme y enojarse cuando yo limito el blanqueo para familiares de funcionarios públicos. Y resulta que en el Congreso prohibimos que los funcionarios y los familiares de los funcionarios públicos pudieran entrar al blanqueo, que es, contémosle a la gente, traer la plata negra que tenías afuera de la Argentina y poder declararla ante la AFIP sin que te investiguen el origen. Y él saca un decreto y beneficia a todos sus familiares que pueden ingresar plata negra a la Argentina. Hoy eso tiene una causa abierta. Eso tiene una causa judicial, y yo espero que la Corte, que tiene para resolver el tema de la procedencia de la investigación, avance. Confío ciegamente en la independencia y en la responsabilidad de Lorenzetti de
de Hayton, de Rosati, de Rosenkrantz. Tiene esa causa y varias causas abiertas Macri. Hoy, Rafael Bielsa, cercano a Alberto, dijo que la fuga de dólares, lo que él llamó el dolarducto, como lo llamó, merece una investigación judicial. ¿Vos le augurás a Macri, como le dijeron alguna vez a Cavallo, que va a transitar por tribunales? Te voy a decir 3 cosas. La primera es que hay una causa por la salida de reservas de la Argentina de una denuncia hecha por funcionarios de este gobierno, ¿no? O sea, Laura Alonso, varios, creo que Esteban Bullrich inclusive, varios de los que hoy son legisladores y funcionarios de este gobierno denunciaron a las autoridades económicas anteriores por fuga de dólares y hay una causa elevada a juicio oral, ¿no? Así es. Por último, hablando entonces, si no tenemos doble estándar en la Argentina, así como se juzgó a los funcionarios anteriores por la fuga de dólares, se debe juzgar a estos funcionarios. Hablando de doble estándar, vos recién definiste que Mauricio Macri no tiene valores morales y que de hecho tiene una causa abierta y fue y debe ser investigado por este motivo. ¿Qué te pasa a vos en lo personal con una representante política como Cristina Fernández de Kirchner, donde tiene muchas causas abiertas, no una, respecto a sus valores morales? Y están todas elevadas a juicio y va a haber juicios y estuvo siempre a derecho. Y en caso de que haya condena, tendrá que cumplir la condena. ¿Y qué te pasa internamente a vos? ¿Cómo que me pasa internamente? Vos hiciste referencia a lo personal, no a lo político. Hablaste de valores morales. Si efectivamente vos sos un dirigente que forma parte de un espacio político y una de esas dirigentes finalmente o no, tiene que cumplir la condena y tendré la misma actitud reprobatoria que tengo frente a aquellos que tienen condena. No, no tengo ahí un problema de discriminar o de doble estándar. Okay. Para nada, para nada. De hecho, la ley del arrepentido, de la que tanto habla este gobierno, es autoría mía. Y permitió resolver varias causas. La ley de extinción de dominio que Pichetto no quiere sacar, el candidato a vicepresidente de Macri, es autoría mía. Entonces lo que digo es, yo tengo la tranquilidad y la libertad de que puedo decir lo que pienso, porque soy parte de una coalición donde establecimos las reglas respecto de la libertad que tiene cada uno para plantear lo que piensa. Última, ¿cuál va a ser el lugar que va a tener Cristina Kirchner? La vicepresidencia, si la gente la elige. ¿Y esa vicepresidencia va a tener incidencia en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo? No, porque en la Argentina el Poder Ejecutivo es unipersonal y lo ejerce el presidente. Gracias, Sergio. No, de nada. Muchas gracias, Sergio, por haber venido. Bueno, tenemos que hacer la pausa, pero inmediatamente estamos de vuelta para ver cómo se va a conformar este futuro Congreso. No se lo pierdan, ya volvemos. Ya vuelve. Destino hacia dónde vamos.